Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, El Salvador. Organizaciones internacionales confirman las denuncias de medios locales sobre el espionaje del que han sido víctimas a través de Pegasus, un malware de Israel adquirido solo por gobiernos que ya tiene historia en México. El ejecutivo de Bukele se desliga del escándalo. Es un asunto que analizamos. En noticia, Argentina termina la semana con miles de usuarios que se han visto afectados por la falta de electricidad. Sucede en medio de una ola de calor con temperaturas récord. Desde varios sectores se pide la estatización de las empresas prestadoras Edenor y Edesur, un asunto que analizamos. Y en noticia de Estados Unidos, la popularidad del presidente Joe Biden cae al 33% según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac. La mayoría de los encuestados desaprueba su gestión contra la COVID-19. Hay más cifras, se las presentamos y las analizamos. La noticia casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia El Salvador, el Instituto Citizen Lab, Access Now y otras organizaciones internacionales descubren que casi 3 docenas de periodistas han sido espiados con el sistema Pegasus durante más de un año. La ilegal acción ha sido denunciada por varios medios locales. Los teléfonos celulares de casi 3 docenas de periodistas y activistas de El Salvador fueron espiados con el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, según ha descubierto una investigación del Instituto Canadiense Citizen Lab. Este software espía roba toda la información de un teléfono inteligente, incluso puede encender la cámara y el micrófono del dispositivo para recopilar datos de ubicación y registro de llamadas. Propiedad de la empresa israelí NSO Group, la cual señala que solo vende esta tecnología a gobiernos. El hackeo se produjo mientras 6 medios de comunicación y varios periodistas independientes informaban sobre los temas delicados que involucran a la administración del presidente Nayib Bukele, como un escándalo relacionado con la negociación del gobierno de un pacto secreto con la pandilla MS-13 para la reducción de la violencia y apoyo electoral. Este hecho se descubrió en septiembre del año pasado, cuando varios periodistas contactaron a Access Now, luego de haber sometido a sus dispositivos a una herramienta para determinar si había presencia del software espía. El factor común entre la mayoría de afectados es que pertenecen a medios críticos con el gobierno de Nayib Bukele y que fueron hostigados por el propio presidente o funcionarios de su administración a través de redes sociales. Citizen Lab precisó que los objetivos incluyeron periodistas de El Faro, Gato Encerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de Hoy y 2 periodistas independientes, además de miembros de las organizaciones Fundación DTJ y Critosal. Por su parte, el gobierno de Bukele se ha desvinculado, alegando que el Estado no está relacionado de ninguna manera con Pegasus y que tampoco es cliente de NSO Group. Este software maligno ya es conocido en América Latina. En 2018, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, fueron espiadas 15.000 personas, entre periodistas, activistas y políticos, además de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Fuera de nuestra región, también se conoce el uso de Pegasus en Azerbaiyán, la India y Arabia Saudita. De inmediato sumamos más información con nuestro corresponsal desde San Salvador, Roberto Hugo Presa. Hola, Roberto, muy buenas noches. Más reacciones a este hecho que primero fue denunciado por medios locales y ahora se confirma a través de estas organizaciones internacionales. Hola Tatiana, me da mucho gusto saludarte desde San Salvador. Tal como tú lo decías y lo adelantaba la nota, hay mucha preocupación. Hay una especie de psicosis de persecución de los periodistas, porque
en las últimas horas, luego de conocerse esta información que divulgó el periódico digital El Faro, en el cual confirmaban que al menos 21 de sus miembros de su equipo periodístico y otras 12 personas más habrían estado siendo intervenidas en sus números telefónicos, en sus aparatos telefónicos para poder obtener alguna información. De acuerdo a la denuncia que se ha hecho, son periodistas que estaban realizando una serie de investigaciones y que lo que en el fondo se trataría es como de buscar quiénes son las fuentes que estarían dando esta información. Pero aparte de la denuncia que ya había hecho el periódico digital El Faro, que ha sido prácticamente corroborada por una universidad de Canadá, en la cual se confirma que se utilizó el software conocido como Pegasus, el cual permite no solamente escuchar, sino también poder sacar información de los aparatos telefónicos y poder escuchar todas las conversaciones. En las últimas horas también la situación se ha complicado más porque la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, denunció ya no lo que se llama el pinchar los teléfonos, la intervención telefónica, sino una especie de hackeo de números telefónicos que están ligados a diferentes periodistas, a organizaciones, incluso el número de teléfono que utiliza como WhatsApp la Asociación de Periodistas de El Salvador, dedicado al centro de monitoreo de la APES, que es donde se hacen las denuncias por parte de los periodistas de este país, fue hackeado. Y prácticamente, según la denuncia que fue presentada esta tarde en la Fiscalía General de la República por miembros de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, se estaban enviando mensajes que no tienen nada que ver con el trabajo que realiza esta asociación que representa al gremio periodístico en este país. También te comento que no solamente han sido periodistas, los periodistas que estamos en grupos de WhatsApp, que es una de las formas de comunicación que tenemos, también han sufrido algunos ataques. Por cierto, yo estoy en una de los Asociación Comandos de Salvamento, ahí hay periodistas de todos los medios de comunicación y hoy esa cuenta también fue hackeada y se estaban difundiendo mensajes. En horas de la tarde incluso surgió otra amenaza, decía, de una persona que había intervenido este grupo y decía, no importa la denuncia que han hecho hace 30 minutos, nosotros seguiremos hackeando. Una situación bastante complicada. Hay que decirte, el gobierno por su parte, a través de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Sofía Medina, ella se ha desvinculado. El gobierno dice que no tienen nada que ver, que ellos no son clientes de esta compañía que ofrece los servicios de software Pegasus, de esta compañía israelí, y que por el contrario han tenido avisos de que funcionarios de la administración del presidente Nayib Bukele también están siendo espiados. La pregunta es, ¿quién entonces está espiando a quién? ¿Quién da la orden? Es una pregunta que queda abierta para el análisis, pero antes de despedirte sobre esto que nos has contado, lo último tan grave, porque es que sigue sucediendo entonces, de acuerdo a esto que nos has dicho, a través de los grupos de WhatsApp en el que tú, por ejemplo, estás allí incluido. Sigue sucediendo, no estamos hablando del año pasado, es algo que se mantiene, Hugo. Sí, es algo nuevo, realmente estas intervenciones, bueno, realmente lo del caso del Faro es algo viejo ya, es algo que ha venido de forma persistente, pero en estos nuevos hackeos que se están dando, por lo menos en la Asociación de Periodistas, a otros periodistas de medios locales, así como también a grupos de WhatsApp de prensa, son nuevos. Estos se vienen dando prácticamente desde las últimas 48 horas, diría yo, Tati. Muchísimas gracias, Hugo, por esa información. Toda ella la sumamos al análisis de inmediato. Buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Muy pendiente para que las alertas estén encendidas con respecto a este espionaje que vemos que se mantiene. Para ello nos acompaña César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, nos acompaña también desde San Salvador. César, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación y por estar pendiente de este tema que debería importarnos a todos, porque es un atentado a la libertad de expresión y de prensa en la región. Muchísimas gracias. ¿Ha sido tomado así de serio tal gravedad de espionaje ilegal en el país, César? Una vez se ha confirmado. Bueno, en este caso, nosotros cuando alertamos sobre la posibilidad, después de que varios colegas recibieran la alerta de parte de Apple en noviembre del año pasado, ya veíamos y teníamos nociones en ese momento de que esto era algo real.
Sin embargo, pues no teníamos todavía la confirmación técnica que tenemos ahora para decir con propiedad y de manera irrefutable que se está usando un software totalmente maligno para espiar a periodistas y a personas de la sociedad civil. En un contexto donde la libertad de prensa está en constante ataque en El Salvador, es cuando una acción de ese tipo se vuelve particularmente preocupante. Hay un intento ahora mismo de acallar todas las voces, cualquier voz que parezca crítica a la actual administración, y que por lo tanto este tipo de acciones que atacan el corazón del periodismo, nos preocupan muchísimo. Nosotros ya en ese momento advertíamos que nos parecía gravísimo, que era una afrenta muy grande, pero ya en este momento cuando se confirma, entonces las preocupaciones pues se mantienen tal cual, pero además nos mueven a hacer acciones concretas, como exigir una investigación seria en El Salvador, exigir que la Fiscalía sea independiente realmente como lo manda nuestra Constitución, y con los responsables de esta intromisión a la intimidad y este ataque a la libertad de prensa. Sí, César, ¿en qué momento? En eso estamos. Sí, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes que están siendo espiados ilegalmente? ¿Qué hecho específico prende las alarmas de esto? Vaya, durante los últimos 2 años hemos tenido casos que han sido por lo menos sospechosos. Hubo un caso en particular donde un colega de un medio de comunicación, una fuente le mostró un audio, o sea, le debe escuchar un audio donde se escuchaba a 2 personas, a otros 2 periodistas, en este caso periodistas del Faro, y era una conversación que había sido hecha por un servicio de mensajería encriptada. Entonces, ya con eso nos encendió las alarmas. Hubo otro caso similar de una conversación interceptada, una conversación de nuevo en servicio de mensajería encriptada, que luego fue expuesta por el presidente en una cadena de radio y televisión. Ahora, estos hechos nos hacían pensar que nosotros éramos objeto de intervención y que muchos colegas aquí en El Salvador eran objeto de intervención en ese momento telefónica o algún tipo de hackeo. Ahora, fue hace un par de meses cuando 2 colegas, en este caso una periodista del Faro y otra de Gato Encerrado, tienen acceso a una caja de herramientas de Amnistía Internacional y checan la posibilidad de que exista la infección de Pegasus. Ellas no se quedan solamente con su intuición y comienzan con un buen olfato periodístico a jalar esa pista, a jalar esa maraña, y llegan hasta el punto de tener una noción bastante más aterrizada de que había posible infección de Pegasus. Eso hace que se contacten con organizaciones internacionales que se dedican a la defensa de derechos digitales de periodistas, de activistas en el mundo, y comienzan a trabajar con Access Now para poder hacer un análisis forense de los aparatos. 2 meses antes de que se conociera la alerta de Apple del año pasado, es que van a tener las primeras certezas de eso. Ahora, en ese momento también se decidió analizar otros dispositivos, y aquí quiero hacer una precisión que me parece muy importante. Estamos hablando de 31 periodistas y 35 personas en total que tienen teléfonos de la marca Apple, porque esos teléfonos permiten en el análisis forense hacer una mejor precisión cuando ha habido una infección. No quiere decir que los teléfonos Android no se infecten, pero es muy difícil determinar que haya un positivo en esos casos. Lo que quiero decir con eso es que posiblemente nos estamos enfrentando a una infección mucho más masiva de la que ahorita podemos hablar. Y eso la verdad es muy preocupante. Cuando estas colegas dan y comienzan a tener esas certezas, 2 meses antes de eso, la investigación se acelera por la alerta de Apple, y entonces poco a poco se comienzan a analizar más dispositivos, y es finalmente que terminó esta investigación que se presentó este lunes, y tanto Citizen Lab, adscrita a la Universidad de Toronto, como Access Now, como además validado por Amnistía Internacional, permiten determinar que efectivamente hubo una intromisión masiva, en algunos casos de más de 200 días, en los teléfonos de algunos colegas. Periodistas que, incluso hubo un caso de un periodista del periódico digital El Faro, que mientras estaban haciendo el análisis forense de su aparato, estaban intentando entrar. A ese nivel llegó. Por eso es que este hackeo de parte del software Pegasus ha sido calificado como a la gente de Access Now lo han dicho en varias ocasiones y en varios medios de comunicación,
esto ha sido, lo han dejado con la boca abierta, que no hayan visto un tipo de infección así de masiva en otras experiencias en el mundo. Es decir, aquí se ha utilizado de una forma maliciosa este software para espiar a periodistas, para saber con quién los periodistas hablan. Entonces, muy similar, la verdad que es muy preocupante. Muy similar, Sí. Claro, con sus propias características a lo sucedido en México, con más de 15.000 periodistas y activistas políticos y también defensores de derechos humanos que fueron espiados a través de este mismo software maligno, Pegasus. Durante este tiempo, César, ¿qué información, qué contenidos estaban tratando todos ustedes, estos medios de comunicación que fueron espiados ilegalmente? A ver, los medios de comunicación, al menos los que tienen los periodistas la certeza de que han sido espiados, casi todos hacen periodismo de investigación, algunos más que otros, pero todos están haciendo mucha investigación sobre casos que atañen en corrupción. Te pongo tres casos concretos de investigaciones que periodistas de estos medios estaban trabajando. En el caso del Faro, por ejemplo, ellos revelaron la negociación entre el actual gobierno del presidente Bukele con las tres principales pandillas del país. No solo la más salvatrucha, como decía la nota, sino que también con las dos facciones del barrio 18. Esta negociación ha permitido una reducción histórica en los homicidios, pero a cambio de negociar con estructuras criminales. Esta negociación a día de hoy, por ejemplo, ha bloqueado que pandilleros criminales que están siendo buscados y perseguidos y procesados en Estados Unidos, el gobierno los ha protegido a los criminales y ha negado las extradiciones por primera vez desde que hay tratado de extradición en Estados Unidos de un criminal que estuvo pedido. Es decir, este tema, por ejemplo, lo estaban trabajando los colegas mientras se daba la infección de Pegasus. Y esto, César, a cambio, permíteme, te pregunto, para ir además sumando esta información, y esto, la no extradición, a cambio de apoyarlo en las pasadas elecciones. Hay un componente de apoyo electoral, ¿sí? Hay también un componente de algunos beneficios para jefes pandilleros. Esta negociación, a diferencia de la negociación que hubo en la administración del gobierno del expresidente Funes, esta negociación parece que es todavía más sólida que la que vimos en 2012. Hay que recordar que El Salvador ya vivió, y los políticos de diversos partidos, presidentes de diversos partidos políticos y miembros de partidos políticos han negociado con las pandillas, han negociado votos. Arena y Electromelena lo hicieron. Este gobierno que estamos viendo en la actualidad no es diferente y también está negociando con grupos criminales. Y eso la verdad que es súper lamentable porque es negociar directamente con estructuras criminales que están fuera de la ley y que cuando se rompió la tregua de 2015 hubo un incremento espeluznante en la tasa de homicidios en El Salvador. El Salvador se volvió entonces en 2015 uno de los países de un conflicto armado interno más violento del mundo, con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una barbaridad lo que hubo después de que se rompió este pacto. Ahora vemos que es un pacto más sólido, pero los ingredientes siguen siendo los mismos. Políticos muy codiciosos de seguir en el poder, negociando favores electorales y demás con estructuras criminales. Falta mucho más por conocer acerca de esa negociación, supuesto, porque si el Faro no lo revela, había sido secreta. Correcto. ¿Qué otros procesos, nos hablabas de este ejemplo, pero hay otros, de qué otros temas, qué otros contenidos estaban tratando en ese tema para que el gobierno de Nayib Bukele, si es el gobierno el que ha hecho este espionaje ilegal, estuviese tan interesado en esos contenidos? Sobre todo, aquí hay un punto también importante para recordarle a la audiencia, y es que la empresa propietaria de este software, Pegasus, dice que se lo vende a gobiernos, no organizaciones privadas. Así que si no es el gobierno, ¿quién entonces tiene la capacidad de acceder a Pegasus? Pero primero preguntarte esto, ¿qué otros contenidos estaban trabajando? Estaba trabajando también una investigación que determinó que alimentos que debían ser entregados para personas afectadas por la pandemia fueron tomados por funcionarios públicos y vendidos por funcionarios públicos para sacar provecho. Uno de ellos es el señor viceministro de Seguridad y actual director de Centros Penales, el señor Osiris Luna, incluido en las 3 sanciones que ha hecho Estados Unidos recientemente contra funcionarios salvadoreños y que se benefició de una forma bastante miserable de alimentos que deberían ser entregados para los pobres para beneficio propio. Esa investigación estaba en curso. También estaban en curso varias investigaciones que tienen que ver
con el mal uso de los recursos públicos durante la pandemia de COVID-19. Durante el primer año de pandemia, una de las quejas, en ese momento el señor Bukele no controlaba el Congreso salvadoreño, lo hizo después de mayo de 2021. Pero en ese momento él se quejaba constantemente que no tenía dinero y decía esta frase que no tengo ni un centavo partido por mitad. Después se descubrió, y eso porque lo dijo uno de sus propios funcionarios, que al final la Asamblea le aprobó, la pasada Asamblea le aprobó miles de millones. El gobierno tuvo a disposición $3.000 millones para enfrentar la pandemia. De esos recursos, casi toda la información fue puesta bajo reserva. Sin embargo, el periodismo de investigación descubrió cómo hubo compras irregulares, cómo se compraron a familiares de funcionarios, cosas que tenían que ver como productos médicos y demás. Es decir, hubo una serie de investigaciones sobre corrupción con fondos públicos, de cosas que tenían que de haber sido utilizadas para la pandemia, que se hicieron de manera totalmente irregular. Entonces, ese tipo de investigaciones son las que estaban haciendo periódicos como La Prensa Gráfica, el RO y el Diario del Mundo, y revistas como Gato Encerrado y El Faro. Es decir, casos de corrupción, casos de negociaciones entre el gobierno y grupos ilícitos, es decir, temas que deberían importar a la población y que el gobierno tenía mucho interés en saber en qué estaban trabajando los periodistas. Por eso digo que es más grave. Claro, y que no se hicieran públicos. Ahora, sobre lo que te preguntaba anteriormente o lo que dejaba además planteado como información a nuestra audiencia, César, si no es el gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿quién entonces pudo haber accedido a un software maligno, a un malware, que según esta empresa, reiteramos, esta empresa israelí, solamente se lo vende a gobiernos? Pero ¿quién entonces puede haber accedido a él? ¿Hacia dónde apuntarían estas pistas? ¿Quién, en conclusión, da la orden de espiar a los periodistas en El Salvador? No, todo apunta a que es el gobierno de Nayib Bukele. Es decir, aquí no nos podemos perder en especular tampoco. Es decir, a ver, la investigación de Citizen Lab dice lo siguiente, es decir, no pudieron concluir hasta llegar al punto de decir esta persona o esa institución en este país fue la responsable de dirigir Pegasus contra este montón de periodistas. A eso no llegaron. Ahora, pero la precisión que hicieron en Citizen Lab es algo muy importante, es decir, dijeron, el hackeo, es decir, la operación de Pegasus vino desde El Salvador. Eso sí se determinó, lo determinó la investigación. Entonces, quiere decir que un operador en El Salvador fue el que hizo este tipo de infección. Ahora, NSO ha dicho, como bien decís vos, que solamente el gobierno, es decir, aquí tampoco podemos intentar especular, es decir, ¿qué otro gobierno? Yo no me imagino el gobierno de Guatemala o el gobierno de Nicaragua espiando periodistas salvadoreños. El único gobierno que además está peleado con la prensa que hace periodismo, que hace investigación, es el gobierno del señor Bukele. Es decir, es muy poco probable que sea otro operador o que sea una empresa. Aquí además hay que recordar otra cosa. No cualquiera puede pagar ese software. Los cálculos que se hacían en México cuando se infectaron a miles de personas, hablaban que las activaciones costaban entre 25 y 35 millones de dólares. Es decir, para un individuo o una empresa es bastante complicado acceder a esto, y por eso es que NSO Group aclara que eso lo vende a gobiernos. Entonces, en este caso, es muy probable, o digamos que todo apunta a que sea el gobierno. Un gobierno que, el gobierno del señor Bukele, un gobierno que además, en los últimos 2 años que tiene de presidencia, constantemente está limitando la libertad de prensa y expresión. A día de hoy no se dan entrevistas a periodistas a menos que sean periodistas complacientes. No hay posibilidad de acceder a información pública. Es decir, y hay acciones concretas que buscan socavar a la libertad de prensa. Entonces, si uno pone todas esas cosas sobre la mesa, y tenés además al principal asesor jurídico de la presidencia amenazando a los periodistas que tienen que revelar quiénes son sus fuentes, entonces conectar los puntos y decís todos los caminos llevan a Bukele en el caso de espionaje por Pegasus en El Salvador. Ahora, lo que nosotros este día por la tarde hicimos como asociación fue presentar un aviso ante la Fiscalía General de la República para que sea la Fiscalía, teniendo el mandato constitucional, la que investigue de forma independiente, efectivamente eso es, de que determine que ha sido el gobierno, que determine con propiedad cuál actor, cuál agente ha sido el que ha llevado esta infección. Que realice la investigación.
El asunto es que realmente realice la investigación para que se determine realmente quién ha dado la orden de realizar este espionaje ilegal. Ya lo veremos. Correcto. Próximamente. Ya veremos. Veremos si es próximamente. César, gracias por contarnos de todos estos hechos, ir al fondo del asunto. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, cuídense. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, termina la semana con miles de usuarios afectados por la falta de electricidad. Sucede en medio de una ola de calor con temperaturas récord. Desde varios sectores se pide la estatización de las empresas prestadoras, Edenor y Edesur. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda diaria. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. En Noticia Argentina, esta semana miles de personas se vieron afectadas por la falta de suministro de energía eléctrica en medio de una ola de calor con temperaturas récord y picos de consumo histórico. Por ello, desde diversos sectores se pide la estatización de dos empresas, Edenor y Edesur. Con las temperaturas récord de esta semana regresaron los apagones. La distribuidora Edesur, con la concesión del servicio hasta 2087, volvió a quedar en la mira. Abogados, consumidores y expertos reclaman al gobierno su estatización. En la Gran Buenos Aires, por ejemplo, los cortes de luz fueron frecuentes con miles de afectados. Este viernes, cuando el termómetro marcó 40 grados, había 60.000 y más usuarios sin el servicio, 53.000 de Edesur y 12.000 de Edenor. Sobre este último, el reclamo por su estatización no es nuevo. Privatizada en 1992, recibió millonarios subsidios para cobrar para obras no realizadas y en el gobierno del presidente Mauricio Macri, el pasado gobierno, se benefició por aumentos de tarifas superiores a 3.000%, que además lejos estuvieron de verse reflejadas en una mejora del servicio. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, desde Buenos Aires. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Daniel. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Teníamos brevemente la situación, pero quiero preguntarle a usted más acerca de este diagnóstico de lo que se ha denunciado
en la Gran Buenos Aires, en otras partes del país, incluso con carteles, con etiquetas en redes sociales, con denuncias en medios de comunicación locales por el mal servicio que está prestándose por parte de estas empresas electrificadoras en un momento cuando tanto se necesita. Sí, es tal cual vos lo estabas relatando y con un agravante. El acuerdo que firmaron en el año 92 todavía va a regir por 62 años más. Así que si nosotros no trabajamos sobre la recuperación de estas empresas en manos del Estado, vamos a estar condenadas y condenados a tener que vivir bajo la presión de estos empresarios que se llevan la plata fuera del país, que no invierten en la energía y como vos lo comentabas, sufrimos un aumento del 3000% durante el gobierno de Mauricio Macri, entonces nos cuesta mucho poder pagarle la energía, nos cuesta mucho organizar nuestras vidas y el servicio realmente es muy malo. Y no estamos solamente ahora en esta ola de calor con cortes, sino que ya hace 20 días que estamos padeciendo cortes miles y miles de usuarios de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, que son las zonas que intervienen estas dos grandes empresas, EDESUR y EDENOR, y por eso las organizaciones libres del pueblo, los sindicatos, las organizaciones sociales, venimos reclamando que el Estado recupere estas empresas y que se vuelvan a estatizar. Pero si estamos hablando que, por ejemplo, una de ellas tiene una concesión hasta el 2087, ¿cuán amarrado está el Estado para poder pensar realmente en una desprivatización, en una estatización, nacionalización de estas empresas? Bueno, nosotros tenemos la obligación como organizaciones sindicales para seguir presionando a nuestro gobierno, un gobierno popular elegido por el voto directo, de qué es lo que nuestro pueblo necesita. Nuestro pueblo necesita recuperar estas empresas. No se puede seguir pensando en un mundo totalmente distinto en materia de organización si realmente queremos pelearle al capitalismo mano a mano, si realmente queremos que haya igualdad en nuestra sociedad, si queremos que nuestros chicos y nuestras chicas puedan tener acceso a la educación pública, a la salud, a la alimentación. Si queremos una soberanía política, económica, lo que hay que hacer es recuperar las empresas que se fueron privatizando en los años 90, en un discurso muy abrumador que se bajó no solamente en Argentina, sino en muchos países de la región, diciendo que todo lo que se podía privatizar había que hacerlo, y desguazaron los estados nacionales y los estados provinciales, y ese sistema fracasó, este modelo nos arruinó, llevó a nuestro país a una catástrofe económica, social, política y cultural, y entendemos que la única forma de poder reparar estas situaciones es empezar a trabajar en espejo con países que han podido encontrar una forma de organización que genere justicia social, que genere igualdad, que por supuesto nosotros les miramos a ustedes en Venezuela, miramos al pueblo cubano, estamos mirando con mucho cariño al pueblo boliviano respecto de su organización, y pensamos que el camino que tiene que seguir la República Argentina es ese camino, el poder... Daniel, ¿y ven algunos pasos del gobierno por lo menos para plantearlo? No, pero nosotros vamos a seguir justamente presionando para que el gobierno lo tenga que hacer, porque lo que no podemos es renunciar a querer vivir mejor. Nosotros no vamos a renunciar nunca a la idea que tenemos de un país totalmente distinto, hermanado con los países de Latinoamérica. ¿De qué manera hacerlo? ¿De qué manera plantear además un debate nacional? Sobre todo cuando estamos hablando que son dos poderosas empresas. Leíamos, por ejemplo, que EDESUR pertenece a Enel, que es una empresa estatal italiana, y la mayor parte de las acciones son de la estatal italiana. Sí, pero en el país no está este problema, porque salvo en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, cada una de las provincias tienen un sistema cooperativo de energía en donde se genera una situación totalmente distinta a la discusión y la matriz energética. Este es un problema de las grandes ciudades, las dos grandes ciudades que concentran cerca de 20 millones de ciudadanos, casi la mitad del país está viviendo entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires, por lo que estas empresas tienen una situación de intervención directa sobre nuestra vida que tenemos que resolverla. El día martes va a haber una manifestación de las organizaciones libres del pueblo, vamos a reclamar la estatización y vamos a iniciar todo un camino, un recorrido dentro de lo que es nuestras posibilidades, recuperando la calle en el Parlamento, tratando de presionar para que la República Argentina vuelva a tener estas empresas en manos del Estado. Sí, con respecto al gobierno anterior, recordábamos brevemente que fue un aumento escalado hasta llegar al 3000% en cada una de las facturas.
con una situación muy compleja, crisis económica, con problemas en los bolsillos de los y las argentinas, especialmente en el Gran Buenos Aires, para poder pagar. ¿Cuánto de todo ese dinero se conoce? Si existen informes, si existen cifras, se quedó todas estas empresas, y cuánto de eso pudo haberse invertido para no registrar una situación de estas. Es imposible hoy poder tener acceso a la información de cuánto dinero se destinó a los subsidios durante la época del gobierno de Mauricio Macri, porque además el ministro de Energía, Aranguren, era uno de los CEOs de la energía, pero entonces era un empresario que fue ministro de Energía durante ese periodo. También ustedes saben que nosotros tenemos una situación en base a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque se pidieron prestados 44.000 millones de dólares que fueron justamente destinados a resolver las situaciones que tenía de compromiso económico el presidente Mauricio Macri, con todos los grupos económicos que lo fueron ayudando para que él pueda sostenerse dentro de lo que fue su gobierno. En ese marco, nosotros todavía tenemos compañeros y compañeras, 32 presos políticos del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Milagro Sala, una líder de los pueblos originarios de la provincia de Jujuy. Tenemos mucho camino para desandar respecto de lo que nos fue pasando durante el gobierno de Macri, sí. Y por eso se presiona muchísimo desde los sectores populares para que se investigue qué pasó con la deuda contraída por el Fondo Monetario Internacional, cómo se utilizó la plata que se contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese es un asunto fundamental, Daniel. ¿Qué pasó? Claro, ese es un asunto fundamental porque también hay que saber allí cuánto se registró sobre esa denuncia permanente de fuga de capitales, que además se conecta directamente con esa enorme deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Pero en conclusión, Edenor y Edesur... Sí, dime. Que no es fácil vivir en Argentina porque nosotros tenemos varios enemigos como los medios masivos de comunicación, que dependen estructuralmente de la Embajada de Estados Unidos. Tenemos un sistema judicial que no está democratizado, que también recibe órdenes de la Embajada de Estados Unidos. Es muy difícil para el gobierno popular poder seguir adelante cuando tenemos todo el tiempo una derecha oligárquica en la Argentina que nos genera una presión permanente con escala de precios, con inflación, con una situación que hace que muchas veces sea invivible el poder transitar. Estos cortes de luz tienen una intencionalidad política, que es la de generar un mayor daño a un gobierno popular. Por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo en saber dónde está la plata, cuánta plata se llevaron los CEOs, qué hicieron con el dinero que se tomó de deuda en la República Argentina, y por eso necesitamos poder estatizar todas las empresas que fueron públicas, que vuelvan a ser públicas para poder fortalecer nuestra nación. Por último, lo que te quería consultar para despedirte, Daniel, es si por allí algunos han dicho que estas empresas, tanto de Edenor como de Edesur, no tenían los recursos suficientes para el mantenimiento de las redes y todo lo que conlleva hasta que a un hogar, digamos en el Gran Buenos Aires, pueda, y a los negocios sobre todo, pueda llegar la energía eléctrica sin todos estos cortes y esta intermitencia. ¿Eso no es verdad? ¿Tienen los dineros suficientes para los mantenimientos? Sí, claro, que tienen dinero suficiente porque además el Estado argentino lo sigue subsidiando. Hay una parte del dinero que le entra a la empresa, más allá de que nosotros pagamos como usuarios con ese 3.000% de aumento que vos señalabas, reciben un subsidio por parte del Estado Nacional para que las empresas puedan sostener esta situación económica. Ninguna empresa en la República Argentina que es de capital extranjero pierde, si no ya se hubieran ido. Lo que vienen es a saquear nuestro país, saquearse nuestros recursos y lo hacen con mucho placer y con mucha firmeza en base a acuerdos estratégicos que trazan no solamente en Argentina, sino en muchos de los países en donde el neoliberalismo ha causado estragos. Por eso la pelea para nosotros de fondo es ideológica, la pelea es una pelea por modelo, y el modelo del capitalismo ya está acabado para nuestro pueblo, por eso hay que seguir trabajando. Gracias, Daniel. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos. La popularidad del presidente de esta nación, Joe Biden, cae al 33% según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac. La mayoría de los encuestados desaprueba su gestión, especialmente contra la COVID-19, pero hay más cifras, se las presentamos y las analizamos al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. En noticia, Estados Unidos, la popularidad del presidente de esta nación norteamericana, Joe Biden, se desploma. Vamos a ver estas cifras. Según sondeos de la Universidad de Quinnipiac, el presidente Joe Biden solo cuenta con un 33% de respaldo, una cifra más baja de la que ostentaba en noviembre de 2021, de 36%. La encuesta de la entidad académica revela más datos. El 49% de los consultados expresa que la actual política del inquilino de la Casa Blanca divide al país, en contraste con un 42% que considera lo contrario. Otra de las cifras que no favorecen al mandatario demócrata arroja que el 58% de los encuestados percibe el derrumbe de la democracia, mientras un 37% piensa que el sistema político de su país es sólido. Igualmente, la mayor parte de los consultados por el ente universitario reprocha la gestión del presidente Biden frente a la crisis por la pandemia y su política exterior. Y los que señalan la baja popularidad de Biden no son precisamente sus opositores. El estudio revela que el 83% de los que se manifiestan en desfavor de la política anti-COVID del presidente se definen como simpatizantes o activistas del Partido Demócrata. La encuesta se realizó entre el 7 y el 10 de enero, siendo consultados 1.313 ciudadanos adultos. Bajo los parámetros científicos, el margen de error se ubica en 2,7 puntos porcentuales. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Manuel Ortega Herrera, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Vamos a revisar y por supuesto analizar estos resultados de esta encuesta de una reconocida universidad, pues que deja muy mal ante el pueblo, ante la popularidad, ante la opinión pública al presidente Biden con solo un 33% de respaldo. Pero la mayor crítica al jefe de Estado es sobre el mal manejo de la pandemia. Las cifras son evidentes, sin duda, la nación que más contagios y muertes lamentablemente ha dejado por la COVID-19. Por allí le pregunto entonces. Perdón, no escuché la última parte, disculpe. Sí, su análisis con respecto a este primer resultado. Ahí no hay una desconexión, es decir, entre lo que estamos viendo de los resultados de la pandemia con lo que arroja esta encuesta. No. Bueno, no, definitivamente no hay una desconexión. Son dos procesos que me parece que están completamente relacionados. Yo agregaría, además, digamos, del manejo de la pandemia, que en un inicio del mandato de Biden fue, digamos, pues una necesidad imperante para el propio gobierno. En el verano de 2021 pues comienza, digamos, una caída ahí importante en pues digamos en la cobertura, ¿no?
con respecto a la vacunación. Y obviamente el tema de la pandemia es un elemento fundamental, aunque me parece que también hay dos elementos importantes que también se empalman, digamos, en el tema de la pandemia. En el verano del 2021 también está un fenómeno importante que fue la salida de Estados Unidos de Afganistán y la serie de hechos por todos conocidos o conocidos por todo el mundo, con respecto a la forma en la que se salió, ¿no? Eso fue bien visto en un inicio, pero finalmente también la forma, los atentados y el resultado, digamos, también de este proceso que fue, digamos, más bien de esta decisión que fue un proceso muy acelerado, también en esas mismas fechas en las que se vino el segundo, digamos, el repunte de la pandemia por el tema de la variante Delta, coincide también con este tema, digamos, geopolítico, que también causó mucho malestar en gran parte de la ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces son dos temas que se empalman. Sí, son tres grandes temas que arrojan sobre las críticas al presidente Biden. El manejo de la pandemia, la situación económica complejísima en este momento, por ejemplo, dificultades con los alimentos en los supermercados, la distribución de alimentos en supermercados y la política exterior en particular con Afganistán. Permítame quedarme sobre el primer tema, sobre la COVID-19. ¿Qué es lo que ha fallado? Estamos hablando de una de las principales potencias del mundo, con farmacéuticas que tienen sus sedes en Estados Unidos, que son verdaderas transnacionales, que tienen vacunas, que además compró 3 veces más vacunas del número de la población total a ser vacunada. ¿Dónde crees que estuvo la falla o ha estado la falla? Bueno, hay, en general, como usted dice, el abastecimiento, digamos, no ha sido uno de los problemas, ¿no? El abastecimiento de vacunas. Y nos encontramos con que solamente, digamos, se tiene, digamos, un porcentaje del 60% con un esquema de vacunación completo, ¿no? Eso se debe, pues, evidentemente, a una falta, digamos, ¿no?, de logística, ¿no?, y de un sistema, digamos, de salud que ya viene también lastimado desde hace varios años. Y la otra, digamos, también, digamos, corriente, vertiente que también se puede manejar, es que hay un alto índice también de personas en lo individual, de un movimiento que pues no quiere vacunarse, principalmente en las potencias actuales, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, se han mostrado pues estos fenómenos, ¿no?, de manera masiva, que por más que se ofrecen las vacunas, pues hay un gran rechazo hacia ellas, ¿no? Alimentado también, obviamente, por un discurso también de odio, un discurso de desconfianza, digamos, contra los propios gobiernos, alentados en este caso pues por toda la oposición republicana más radical, que obviamente está ligada al expresidente Donald Trump. Hay una gran falla, evidentemente, en una de la vacuna, de las vacunas, del sistema de vacunación. Y esto es preocupante porque al final demuestra que potencias con sobrantes, ¿no?, o con excedentes de vacunas no pueden lograr estos porcentajes tan altos como quizá en algunos otros países, ¿no? Son las promesas, además, profesor Ortega, las promesas incumplidas en campaña del presidente Biden. Recordemos todo lo que él dijo con respecto a la masividad de la vacunación. Pero también le pregunto si esa aspiración de un sector demócrata, el más, digamos, cercano a el ex candidato Bernie Sanders, de pensar en una salud universal, una salud para todos, que deje de desligarse por lo menos un poco entre los más necesitados del sistema mercantilista, es hora de nuevo de plantearla. Sí, claro. De hecho, pues parte, digamos, de esta falta, digamos, de definición en gran parte de la política social de Estados Unidos, ahora con el presidente Biden, tiene que ver también con una lucha entre los propios demócratas, ¿sí?, entre los grupos, digamos, más cercanos, ¿no?, al centro, digamos, y los grupos más
digamos, con una ideología más de izquierda, cercanos a Bernie Sanders, pero digamos, es una diferencia que aún no se dirime entre los propios demócratas y que les va a jugar chueco en las siguientes elecciones del siguiente año si no logran, digamos, ejecutar o tener una conjunción, un proceso de unidad para que este proyecto, digamos, de varios servicios, digamos, sociales, con un presupuesto amplio, ¿no?, que ayude a los sectores más necesitados de la población estadounidense, se pueda concretar, ¿no? Entonces, en la propia división del Partido Demócrata, en la propia división de estos sectores que gobiernan ahora el país, digamos, está gran parte de la explicación de por qué el propio funcionamiento del gobierno de Biden pues no ha logrado, digamos, pues cumplir algunas de sus promesas de campaña, ¿no? Y evidentemente el sistema de salud, ¿no?, es uno de esos grandes deudas, ¿no?, con la población de Estados Unidos, que desde Obama, digamos, se venía construyendo, pero que no se ha podido, digamos, concretar. Pues parte de todas esas divisiones y esas dificultades en encontrar un camino conjunto, un camino común de los demócratas, es el resultado de esta encuesta. Por último, profesor, sobre el tema de la distribución de alimentos, que es una situación muy coyuntural, pero que se ve reflejada en esta encuesta. ¿Qué es lo que está pasando? De nuevo vemos, es un país que tiene unos altos niveles de producción de alimentos, el país que más consume alimentos en el mundo. ¿Cómo es entonces ahora ver que hay anaqueles desocupados porque en los puertos no se está avanzando, por ejemplo, de manera rápida, y en otros procesos de distribución para que los anaqueles estén desocupados con productos de primera necesidad? Sí, bueno, en general es una crisis global, digamos, de distribución, ¿no? Las cadenas de distribución, de transportación, de servicios, de mercancías, pues han estado, digamos, saturados, ¿no? Y ni siquiera, digamos, en este país, ¿no?, en Estados Unidos, con esta capacidad de comercio, ¿no?, de intercambio, pues se ha podido, digamos, mantener, ¿no?, estos niveles. Ahora, es una crisis, digamos, general, ¿no? Hay una crisis de inflación generalizada, hay por la propia, digamos, escasez de algunos alimentos, pero también por el incremento de los precios de muchos otros bienes importantes como los energéticos, y esto se refleja pues en los sectores económicos, digamos, que impactan directamente sobre la población. En este caso sería la cuestión de los alimentos, ¿no? Entonces, si suben los energéticos, sube el transporte, digamos, y las cadenas de distribución también tienen, digamos, un problema de desabasto como tal, ¿no? Entonces, es un problema, es una contradicción importante que en el país, como ustedes en un país con tantas condiciones, ¿no?, materiales y con tantas condiciones para poder sostener estos niveles de intercambio a nivel internacional, pues haya este tipo de crisis. Pero es un problema, digamos, generalizado, que no nada más se debe, digamos, a la pandemia, sino también a las propias contradicciones que va teniendo este sistema capitalista a nivel internacional, ¿no? Nosotros en México estamos experimentando, por ejemplo, un nivel muy cercano de inflación, cercano, digamos, al de Estados Unidos, o incluso por encima, por el nivel de intercambio que tenemos con este país. Estamos, digamos, varios de los propios problemas económicos por esta relación, digamos, que mantenemos ya de manera formal, ¿no?, con un tratado de libre comercio ya desde hace más de 30 años. Entonces es un problema mundial que deberá irse resolviendo, pero finalmente es una problemática actual y sobre todo porque está afectando a grandes porciones de los trabajadores, a grandes porciones de población que tienen los ingresos más bajos. Muy paradójico que esto suceda sin duda en Estados Unidos, porque son muchos problemas al mismo tiempo. Profesor, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, hasta luego, gracias. A usted muchísimas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta el próximo lunes. Un placer como siempre, sigan con nosotros.